Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Hoy tenemos con nosotros a Javier López. Javier, oye, muchas gracias por venir. Nada, hombre, un placer estar contigo, hombre. Oye, qué bien tenerte aquí. Tenía muchas ganas de que vinieras. Y no es que no hayas venido antes porque no hayas querido, es que nos ha costado juntar agendas y por fin lo hemos hecho. Javier, bueno, tú eres el responsable de Provacuno, Ujú. que es la interprofesional del sector de la carne de vacuno española. Tengo muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes, pero primero, por favor, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo la verdad es que vengo, bueno, pues vengo casi del sector vacuno de carne. Yo llevo 27 años en este sector que casi se me ha instaurado en las venas como si fuese droga. O sea, la verdad es que es un sector que lo he interiorizado. Llevo 27 años durante casi 18 años he sido director primero empecé en la Asociación de Productores y he sido director de Asoprovac durante bastante tiempo. Después creamos Provacuno como herramienta necesaria para el desarrollo del sector y prácticamente desde el origen de Provacuno he sido el director de esta organización. Javier, em, cuéntanos, porque a mí esto es una cosa que, sobre todo para nuestros amigos latinoamericanos, que muchos no conocen para qué sirve una interprofesional y qué es una interprofesional. ¿Qué es una interprofesional? Básicamente a mí me gusta definir las institucionales como una herramienta. Somos una herramienta al servicio del sector para desarrollar aquellas acciones que las organizaciones que la componen no son capaces de asumir por ellas propias. La organización lo que hace es tener esa herramienta. ¿Para qué? Para acceder a temas de promoción de producto, para acceder a acceso de mercados exteriores, que son dos acciones que desde Provacuno hemos reforzado clarísimamente. Provacuno nació casi el mismo momento que España fue declarado como país de riesgo insignificante de encefalopatía. Y a partir de ahí vimos que necesitamos esta herramienta para lo que es el proceso de apertura de mercados exteriores. Yo diría que el nacimiento de Provacuno fue ligado a la necesidad de abrir el mercado de la carne de vacuno a terceros países. Y creo que lo hemos desarrollado en estos años de forma muy eficiente. Esto por un lado como dos grandes vías de trabajo, promoción nacional y promoción internacional, pero también algo que es muy importante para lo que son las políticas europeas, que es todo lo referido a los temas de sostenibilidad, investigación, desarrollo. Creo que esa parte esa parte de investigación sobre todo aplicada, es la que estamos haciendo desde Provacuno en todos los ámbitos de la sostenibilidad. O sea, sois una asociación de asociaciones, ¿no? Efectivamente. Una asociación que lleva toda la cadena de valor de la carne de vacuno, Es, desde el ganadero, el que transporta, el que fabrica el pienso o el que tal, y el que comercializa la carne. Básicamente somos producción, las organizaciones representativas de la producción por un lado Y de la- y de la industria cárnica, también de la comercialización tradicional. O sea, de alguna forma englobamos en la cadena todo lo que es el proceso desde producción hasta punto de venta, sobre todo en carnicería tradicional. Oye, claro, hacer una interprofesional de esta índole, ¿has visto que Vaquita tengo aquí más? Soberbia. Además, Solamente un pero, le falta los crotales. es Yo tengo una deformación que profesional. acaba de nacer. Yo tengo, si es recién nacida, Acaba, si es acaba, recién nacida, acaba, vale. acaba de nacer Pero tengo una deformación profesional, el tema de los crotales, porque creo que la identificación animal es un elemento absolutamente diferenciador de lo que es el modelo de producción europeo. europeo. Tú puedes controlar los animales, o sea, daros cuenta. La trazabilidad. Claro, es un elemento esencial. Quizás la trazabilidad fue una consecuencia de lo que es todo lo que pasamos con la encefalopatía, pero de la cual ahora yo personalmente me siento absolutamente orgulloso de que tengamos un sistema de trazabilidad tan potente como tenemos en España. ¿Sabes ¿Por por qué? Porque la trazabilidad al final lo que te da es control exhaustivo del producto, qué? que, es, Total, que claro. eso es importante. Y al final el control exhaustivo te da responsabilidad sobre lo que produces. Claro.
Y te hace producir mejor. Tú sabes que yo estaba en Inglaterra cuando pasó lo del mal de las vacas locas, que yo vivía en Hertfordshire, que sabes que es tierra de, bueno, hay una vaca que lleva su nombre, ¿no? Eh, y fue un drama absoluto en Inglaterra aquello. Claro, después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que todo no es ni blanco ni negro. O sea, que esa repercusión mediática, al final las consecuencias fueron entre cero y ninguna. En esos momentos Pareció iba a ser el drama, el fin del mundo, la ¿no? población europea Iba a morir. iba a morir, pues más o menos igual que ahora mismo lo que ocurre cuando se ataca al sector vacuno de carne por el eructo de las vacas, que parece que el eructo de las vacas va a suponer el fin del planeta. Sí. Al final, luego te viene la pandemia, ves que las vacas continúan, ves que no hay emisiones por otras partes y ves que los niveles de contaminación. El verdadero problema. Pero bueno, a nivel mediático te das cuenta cómo se utiliza diferentes acciones para transmitir mensajes que son absolutamente falsos y erróneos. Con lo cual, la realidad, el mensaje mediático es uno, pero al final, como yo siempre digo, que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Muy cortas. Oye, ¿cómo se financia una interprofesional? Pues básicamente se financia de forma privada. O sea, se financia mediante un sistema que se llama extensión de norma. Es un sistema por el cual cada eslabón de la cadena aporta pequeñas cantidades, pero aporta el conjunto del sector. De tal forma que con pequeñas cantidades, pero con el conjunto del sector, tenemos una serie de fondos para afrontar una serie de acciones, retos. Una serie de acciones. Lo que nosotros planteamos hacer está de alguna forma reflejado en el Boletín Oficial del Estado. No es algo que se nos ocurra o que podamos desarrollar de forma... O sea, el Estado, Javier, os apoya en esta extensión. Vale. Vamos a ver, nos apoya en definir el proyecto. O sea, nos apoya en decir lo que el sector ha definido, lo que el sector ha definido hacer. Cuando son las organizaciones suficientemente representativas del conjunto del sector, yo como Estado te lo viso. Te lo viso para que lo puedas hacer. Genera un mandato. Claro, un mandato de tal forma que nosotros podemos recaudar del conjunto del sector esa pequeña cantidad de todo el sector, porque aquí la fuerza sobre todo es que la aportación de las instituciones es del conjunto del sector. Está entendido. Cuando yo trabajaba en una organización profesional, ¿qué pasaba cuando hablábamos de algún tema de promoción? Decíamos, bueno, vamos a afrontarlo. Y siempre el debate era el mismo. Estabas en la junta directiva y siempre había alguno de que decía, hombre, vamos a ver, pero nosotros, en los que estamos aquí en esta mesa, lo aportamos. ¿Y el resto del sector dónde está? Bueno, con eso con las interprofesionales no vale. O sea, ¿por qué? Porque la fuerza de la interprofesional es que aporta el conjunto del sector. ¿Para hacer qué? Lo que el sector quiere hacer. Y enlazo con la idea inicial de esta herramienta que es lo que tiene que ser las interprofesionales. Perdona que incida, pero yo creo que es importante para que, repito, sobre todo nuestros amigos en Latinoamérica entiendan cómo se genera esto. O sea, primero, hay un acuerdo en el sector privado entre la industria y la ganadería, ¿no? Entre la producción y la industria, si quieres. El Estado genera una norma. No sé si tienes característica de ley. No, vamos a ver. El sector se pone de acuerdo. Sí, claro. Se pone de acuerdo las organizaciones que son suficientemente representativas de la producción y de la industria. Esto no se trata de un acuerdo de una parte sino de una parte muy mayoritaria del sector, porque si no, no tendría sentido. Se pone de acuerdo y define. Oye, yo quiero hacer este proyecto de extensión de norma. En estas líneas, con estas líneas, quiero hacer esto, quiero hacer diferentes líneas de trabajo. Y eso, para hacer esas líneas de trabajo, nos hace falta esta serie de fondos económicos. Y ese proyecto de extensión de norma es la que se presenta al ministerio, en este caso correspondiente, que es el de Agricultura. Y a partir de aquí se hace un proceso de consultas públicas, etcétera, que de alguna manera al final lo que provoca es que se diga, adelante, ese proyecto cuenta con el suficiente apoyo sectorial para ser llevado a cabo. Vale. Básicamente esa es la idea. Y esto entiendo que es la industria la que recauda el dinero, la que lo pone en la interprofesional y la que lo pide a la ganadería.
Claro, o sea, al final lo que tienes que hacer es un sistema de recaudación buscando cuál es el cuello de botella. ¿Cuál es el cuello de botella en el caso del sector vacuno de carne? El matadero. Matadero es por donde pasa todos los animales que se convierten desde animal vivo en carne. Por lo tanto, el matadero hace esa labor de recaudador. Aporta la parte que corresponda, o si es un matadero de maquila, lo que hace es recaudar, pero él no pone el dinero, dinero lo pone el El comercializador. comercializador. El comercializador. O sea, lo pone el que saca la res al mercado. Correcto, eso es, eso es. En el caso de un matadero de servicios, 50 el matadero, 50 céntimos el matadero, es lo que ahora mismo está reflejado. 50 céntimos el matadero, 50 céntimos el industrial. En el caso de un matadero de maquila, el matadero lo recauda, pero digamos, lo repercute al comercializador. Claro, perfecto. Y también lo repercute al ganadero. Lógicamente, Al- lógicamente, en el en un- precio, en el en precio, el precio de la maquila, claro, ¿no? claro. Como un epígrafe aparte, evidentemente. Exactamente, es una epígrafe aparte de la factura. Perfecto. Oye, entonces, claro, vosotros os juntáis y, claro, entiendo que cuando os juntáis es porque creéis, no, porque sabéis o porque queréis afrontar una serie de retos, Claro. ¿no? En el caso de Provacuno, ¿cuáles son los retos, los desafíos a los que a los que creéis que os tenéis que enfrentar desde la Interprofesional? Vamos a ver, hay desafíos, te diría que casi desafíos infinitos, como todas las actividades. Industriales. Yo creo que quizás hay varios desafíos. Primero, uno lo que es definido al mercado interno. En el mercado interno podemos hablar de promoción de producto, podemos hablar de desarrollo de lo que es la propia producción ganadera, podemos hablar de venta de producto, podemos hablar de contrarrestar todas las falsas noticias, los fake news, todo lo que ha ido alrededor del sector, bueno, pues minando lo que es casi su esencia como ganadero. Como ganadero, como Sí, industrial, industrial, sí, sí. porque el ataque ha sido Están todos. durante los últimos años, quizás coincidiendo con un momento determinado en el que se pretendía incrementar lo que es la producción de ultraprocesados vegetales, ha sido el momento más crítico en cuanto es un ataque furibundo a lo que es a las producciones ganaderas. Una línea de trabajo claramente es toda la parte de protección y reputacional del producto. Comunicación, ¿no? Comunicación, promoción, Comunicación y promoción a nivel nacional. A nivel internacional, yo creo que el ejemplo de Provacuno es un ejemplo de éxito en la apertura de mercados. También empezó en un momento determinado en el que teníamos todos los mercados cerrados y por lo tanto teníamos todas las posibilidades de abrir. Por lo tanto, en este caso, el éxito, hombre, no digo que estuviese fácil, porque todo hay que trabajarlo, pero sí que lo teníamos y quizás teníamos todo el campo por abrir porque teníamos todo cerrado, a poquito bien que lo hiciésemos y creo que no lo hemos hecho mal del todo, pues tenemos una apertura de mercados muy importante. Tú sabes, Javier, que hay muchos tipos de personas. Bueno, hay varios tipos. Unos, los que cuando todo está cerrado dicen, joder, está todo cerrado. Y los que cuando está todo cerrado dicen, ¿cuántas puertas me quedan por abrir? Tú eres un tipo, Claro. tú eres ese tipo de persona. No, Entonces, eso marca un poco no. el formato de lo que luego consigues, Javier. Y no, está claro. Y aquí creo que una persona no es nada. O sea, yo no soy nada aparte de intentar coordinar a un equipo de gente. O sea, aquí mi gente de internacional ha trabajado excepcionalmente bien, pero excepcionalmente bien. O sea, y la verdad es que ahora mismo están en Japón, han estado en Corea la semana pasada. La verdad es que han hecho un trabajo, yo de verdad digo, excepcional. O sea, excepcional. Por lo tanto, yo lo único que he hecho, yo muchas veces digo que la labor de los directores casi está en intentar apoyar y estorbar lo menos posible. Estorbar lo Dejar menos que la posible. gente haga, ¿no? Dejar que la gente exprese todo su potencial. Porque al final eso hace que de alguna forma logremos los objetivos. Ese es un reto que tenemos todos los que trabajamos con personas, que no siempre es sencillo, porque tu cabeza a veces te dice, esto lo tienes que hacer, ¿sabes lo que te digo? Y es un error increíble. A mí, que sepas que ha sido una de las cosas que a mí más me costó cuando empecé con la agencia, ¿no? Que hubiera cosas que no pasaran por mí. Y decir, yo esto no lo tengo ni que ver, porque estoy seguro que esta gente que está trabajando conmigo lo sabe hacer mejor que yo. Y esto ha sido
un grandísimo aprendizaje. Mira, yo sabes ahora lo que digo mucho a las, o sea, yo ahora estoy viendo que en vacuno de carne se está produciendo un cierto relevo generacional. O sea, hablamos que siempre el Me iba a relevo comentar todo eso. generacional es uno de los retos más importantes del sector y es cierto, y es cierto. Yo una de las expresiones, o sea, una de las cosas que más digo, pues cuando quedo la semana pasada en Toledo y veo, oye, pues a los tradicionales del sector, a los que empezaron Sí, o estaban ya cuando yo empecé en este sector y veo que ahora están sus hijos, yo lo que les digo es, déjales que se equivoquen. tal cual. Tú estate detrás, pero déjales que se equivoquen. Una equivocación controlada, pero déjales que se equivoquen porque es la única manera Pe- de que ellos avancen. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo no creo, fíjate lo que te digo, es que hasta te enmiendo eso. Ni siquiera son errores. Forma parte del proceso de toma de Del proceso, decisión. claro, Y ya del está. proceso de evolución, Claro, el proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo se aprende? haciendo Haciendo claro, y acertando y y- equivocándote de vez en cuando. claro. Pero con esa idea de decir, déjales que avancen. Les digo, cuando te presenten una idea de mejora, apóyales, apóyales. Aunque tú lo hayas intentado ya y no te haya salido, ¿sabes? Y escucha, y lo están haciendo. Muchos de ellos lo están haciendo. Yo, pues fíjate que esta era una de las cosas sobre las que te quiero preguntar, el relevo que generaciones, y ya que lo has sacado, lo tratamos. ¿Cómo lo ves en el campo? ¿Crees que hemos sido suficientemente... Mira, voy a hablar de mi familia, ¿vale? Para no hablar de ninguna otra. En mi casa, cuando llegaba mi padre, una parte del discurso o de la gente que me rodeaba, de mis tíos, tú vete estudia, haz otra cosa, no vengas aquí, que esto es muy jodido, estás no sé qué. Esto lo he oído en mi familia, pero se lo he oído a un montón de nuestros integrados eh, que decían esto mientras tenían un Mercedes en la puerta de casa y su hijo se podía ir a estudiar a Londres, que ya te he contado que hasta nos ha podido hacer esto. Entonces, es un discurso un tanto, hemos tenido, o en algunos casos había un discurso un tanto victimista de nuestra labor, y hoy, entre otras cosas, y luego otras cosas que nos han ido pasando sin duda, ¿tú crees que este relevo generacional, tenemos garantizado en España el relevo generacional en el sector? Yo creo que en la industria es un poco diferente, pero en la ganadería está garantizado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, y tenemos parte de culpa, yo creo que todos, ¿eh? O sea, yo lo he dicho al principio, llevo 27 años en el sector. Yo llevo escuchando a gente que lleva 27 años perdiendo dinero. Sí. Tiene mérito, ¿eh? Sí, sí. Ojo que tiene, Tener una empresa perdiendo dinero y que tiene 27 años perdiendo dinero. O sea, el discurso victimista, el discurso negativo acerca de la actividad nos ha llevado en parte a la situación en la que estamos. No solamente, sin duda. no solamente Sin eso, duda. sino realmente estos últimos, lo comentábamos antes, los últimos 5 años legislativos que hemos tenido con esta querida y Sí. esa Comisión Europea, ahora veremos esta, realmente ha sido una puñalada absoluta a lo que es a la producción ganadera. Pero ahí yo creo que debemos reflexionar todos y transmitir a nuevas generaciones que, ojo, que tampoco son tontas, ¿eh? Sí, sí, está. Que cada vez más estoy viendo decir, bueno, es que se fue y ahora ha vuelto, ¿eh? Y ahora ha vuelto y Sí, sí. está llevando el negocio. Y es cuando les digo, venga, apóyale, déjale que se equivoque, déjale que tome decisiones. Que mande un poco, Claro, o vamos, sea, ¿por qué? Porque es tu futuro, es el futuro de la continuidad de este negociado. O sea, para los que se queden está claro, pero ahí lo que te voy. Debemos cambiar nuestra visión victimista de lo que es la actividad, en este caso, tanto productora como industrial, y decir, vamos a ver, aquí estamos hablando de un negocio. Estamos hablando de un negocio que en muchos de casos ya no puede ser llevado de la misma manera que lo llevaban mis padres. O sea, ya no puede ser llevado de una forma en la que manual o... tú seas un esclavo de la instalación ganadera. No, no. O sea, tú tienes que utilizar toda la tecnología que está a tu alcance y cada vez más, para hacer de tu negocio una actividad digna digna y, ojo, y muy rentable. y muy rentable. Y muy rentable. Porque ahora mismo la actividad ganadera, dependiendo de los sectores, pero yo te diría que la actividad ganadera, tal y como está evolucionando en la Unión Europea, va a ser una actividad rentable Muy. y sobre todo tal como estamos viendo la demanda a nivel mundial.
de carne. Sí, fíjate, Ojo, fíjate, ojo. yo estoy muy de acuerdo con eso. Mira, y has tocado tres temas que te quiero preguntar. Mira, yo hace unos años empecé a intentar entender por qué coño nos estaban atacando tanto, qué había detrás, ¿no? Y de repente empiezas a ver, los periódicos ingleses molan mucho porque son muy transparentes, cuentan lo que quieran, pero son muy transparentes. Y de repente empiezo leyendo el Guardian, que siempre tenía noticias malas sobre la ganadería, ¿no? Empiezas ahí y de repente ves que esas noticias estaban todas sponsored by the Open Philanthropy Project, ¿no? Y de repente te metes al Open Philanthropy Project y como los americanos, que son anglosajones en eso, son muy transparentes, te cuentan quién es el Open Philanthropy Project. Y el Open Philanthropy Project es una asociación sin ánimo de lucro, una fundación fundada por un tío que es vegano, que se llama Moskowitz, se apellida Moskowitz, es uno de los fundadores de Facebook, tío que tiene más dinero que la mitad de Alemania, ¿no? Que resulta que también es dueño de Beyond Meat. Casualmente. Casualmente. Y entonces este tío dedica 80 millones de euros, de dólares, al año a financiar noticias en contra de la ganadería europea. En Estados Unidos no hace nada, pero lo hace en contra de la ganadería europea. 80 millones de euros. Entras a ver quién está detrás de Impossible Meats y tienes la misma película y la misma financiación. Entonces, y nosotros aquí vemos el ataque, pero no somos capaces de juntarnos para hilar un discurso fundacional o un discurso, al menos un discurso constante y estable como sector, ¿no? Como familias que cuidamos animales, porque somos todos lo mismo, ¿no? Da igual que críes cerdos, que pollos, que vacas, que... Entonces, bueno, pues esto yo creo que es una gran tara que tenemos en el sector y que, bueno, pero que yo creo que estáis en ello. No, pero vamos a ver, yo creo que es una de las características propias de nuestro sector. O sea, nuestro sector es un sector fundamentalmente individualista, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. O sea, hay una expresión que utilizo últimamente y cada vez más. Digo, no os juntáis ni para reñir. O sea, ni para reñir os juntáis. Entonces, una reflexión que también hago de forma absolutamente recurrente y últimamente más que menos, digo, vamos a ver, pensar cuánto habéis puesto de vuestros beneficios, ya no digo de vuestra facturación, de vuestros beneficios, en defender la imagen colectiva del producto que vendéis. Del producto que vendéis. Y te digo esta reflexión, a grandes empresas que se gastan un montón de dinero en publicidad. Bueno, pues realmente lo que han puesto para defender la imagen colectiva del producto es entre cero y nada. Esa es lamentablemente la realidad. Ahora estamos surgiendo las interprofesionales que con los fondos que tenemos, que son relativamente escasos, debemos afrontar una serie de desafíos o de retos, entre los cuales está el tema reputacional, evidentemente, porque va en nuestra propia esencia de lo que es defender nuestro negocio. Nosotros, uno de los objetivos claros de las interprofesionales es defender en nuestro negocio, defender el producto, o sea, por pura esencia. Y de alguna forma estamos intentándolo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues estamos haciendo ese proceso de unirnos todas las interprofesionales ganaderas para hacer algo que defienda la imagen colectiva del ataque de la carne. Porque tú lo has dicho muy bien, cuando hay un ataque a la carne, no hay un ataque a la carne de vacuno, a la carne de cerdo, a la carne de pollo, es un ataque global. Claro. Y tú cuando ves ese ataque, a cada uno le atacan por donde más le pueden... Por donde le duele. Por donde más le pueden doler. Pues al vacuno, porque somos los destructores del planeta, de la capa de ozono, ¿no? Por los gases de efecto invernadero, por los eructos de las vacas. Alguno tiende a decir por los pedos, ¿no? Por los pedos. O sea, por los eructos en su proceso de digestión. A las gallinas por las jaulas. A los cerdos por las mal llamadas macroranjas o por otras historias. O sea, a los conejos ya ni te cuento, o sea, porque son animales de compañía. En fin, a cada uno por donde más daño le pueden hacer, con un objetivo muy, muy claro. Tú yo creo que lo has citado perfectamente en ese entramado económico. Aquí lo que hemos estado es en una guerra para sustituir la proteína animal por ultraprocesados vegetales. Tal cual. Aquí hay un negocio, aquí hay un business, aquí hay un entramado económico que de alguna forma quiere comerse un trozo del pastel. Del pastel y punto. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Pues que está viendo que ese trozo del pastel ya no es tan suculento como se pensaba antes. Y fondos de inversión, mucha pasta que había metido en ese sector de ultraprocesados vegetales, está haciendo marcha atrás, porque la gente tampoco es tonta, ¿eh? Tal El cual. consumidor tampoco es tonto, Miguel. Pues, Cuando a ese consumidor se le dice, oye, que me estás vendiendo una combinación de veintitantos elementos, esto ultraprocesado será, ¿no? Será, porque son veintitantas cosas puestas juntos, eso, y me la quiere vender luego a 25 euros el kilo, pues la gente, y encima sabe peor, dices, uy, esto no me suena del todo bien. tal cual. Mira, es que tú fíjate la importancia de la comunicación, tío, que BMW con un puñetero anuncio diciendo que su coche contaminaba menos que una vaca, ¿no? Consiguió, primero, culparnos a nosotros de un problema que evidentemente no éramos los causantes, o sea, porque además no entender la circularidad, el ciclo del carbono, no entender la bondad de un animal, es que ni siquiera le importa, pero es que a nadie le importa. O sea, ahora mismo vivimos en una sociedad de titulares. Sí, que todo esto está O claro. sea, nadie profundiza. Mira, hace unos días estaba con estudiantes de periodismo en una universidad. Les decía, vamos a ver, esto es como Spiderman, o sea, tenéis un gran poder, pero también tenéis una gran responsabilidad, ¿eh? Claro. Tenéis una gran responsabilidad. O sea, vosotros debéis ser capaces de analizar lo que os digo yo y también de analizar lo que dice todo el mundo para sacar unas conclusiones. Si vais a por el clic fácil, hacer un gran titular, que dé muchos clics y se acabó. Y se acabó. Pero eso no es responsabilidad, ¿eh? Eso no es hacer bien vuestro trabajo. Ni es informar. Claro. Pero ahora vivimos en una sociedad de que realmente la información real, o sea, nosotros nos hemos encontrado en este recorrido de todo. Nos hemos encontrado grandes titulares en un artículo que después te lees el artículo Y no dice, pero cabrón, no dice nada de esto. ¿Pero por qué me ha puesto este titular? Por Dios, si lo que me estás diciendo en el artículo no tiene nada que ver. Casi dice lo contrario. Sí. O sea, por Dios, ¿por qué me pones este titular? ¿Pero qué busca? Claramente. Sí. Y la gente, o sea, y sobre todo la gente joven, no te lo digo, se lo digo por nadie, te lo digo por mis hijos, ¿eh? Sí. Te lo digo por mis hijos. Ya no son capaces de leerse un artículo entero, ¿eh? Realmente, eso sin duda. De ahí viene la segunda parte y es que somos nosotros los responsables de transmitirles la información como ellos la quieren consumir. Porque mandarles la información como nosotros creemos que la tienen que consumir no funciona. Claro. Y ahí también tenemos un problema que nosotros como organizaciones lo hemos sufrido. Y ya te cuento experiencia propia de interprofesional. A nosotros hemos hecho alguna campaña que nuestras bases no la han entendido. Claro. No la han entendido. ¿Por qué? Porque nuestras bases... Tienen 70 años, 65 años, ¿no? Tienen entre 50 y 60 en el mejor de los casos. Y claro, mandarles una campaña que se realiza en Twitch, dices, ¿de qué me estás hablando? Claro, pero eso no va dirigido a ti, va dirigido a tus hijos. Claro. O sea, va dirigido a tus hijos o a los hijos de tus hijos. Sí. O a los hijos de tus hijos. Que ya vamos a otra generación que, ojo, son con los que tenemos que trabajar más, por donde tenemos el problema esencial, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Donde tenemos el problema esencial. Ahora mismo, para mí, digamos, la gente a los que debíamos intentar transmitir nuestra realidad son la gente joven y, ojo, sobre todo mujeres, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo mujeres, ¿eh? Mira, Javi, es que hay una cosa, tío. Yo, mira, tengo que escuchar. Y esto es lo que más me fastidia de esto, es que somos nosotros los que hemos hecho que eso pase, ¿no? Tengo que escuchar que tenemos que cuidar a los animales como se cuidaban hace 40 años. ¿Sabes? Es trágico. A mí me viene la gente a decir, no, es que hay que cuidar a los animales como se cuidaban antes. Y tú dices, ¿cómo lo hemos podido hacer tan mal? ¿Cómo hemos podido hacerlo tan mal para que la gente se crea, ¿no? Brutal, Miguel, o sea, brutal. Es brutal. Creo que repito por tercera vez, 27 años llevo en este sector. No he conocido nunca en estos 27 años un productor que trate mal a sus animales. Ni uno. Pero por una razón esencial. Ni uno. Porque es su vida. Que sí. Es su vida. Tú conoces perfectamente que un animal que no está perfectamente cuidado
no produce, No da dinero. pero igual que las personas, o sea, si estamos en un estado de malestar, ni dormimos bien, ni consumimos bien, ni producimos bien, ni hacemos nada en condiciones. O sea, es algo esencial. Lo que sí que es cierto, como decía un compañero tristemente fallecido nuestro, decía, Javier, nos han quitado la bandera del bienestar animal. Tal cual, Nos han quitado la bandera, o sea, al productor tal cual. o al industrial, que me da lo mismo. Sí, O sí, sea, tal cual, tal un cual. industrial, ¿qué es lo que quiere? Que cuando desgraciadamente, porque eso sí que es inevitable, el paso de la vida, Hay que el sacrificar al paso animal. de la Claro, vida a la muerte es claro. un paso siempre delicado, pero a mí me gustaría, o sea, Sí, que la gente poder entendiera. transmitir Tal cual. cómo se sacrifica un animal. O sea, el cuidado que pone un industrial a la hora de sacrificar un animal, pero por una razón muy clara. Si un animal está estresado a la hora en esos últimos momentos, es una carne que no está de alguna forma en su estado óptimo. Por eso es algo que a mí me duele. Cuando se habla de bienestar animal, de verdad es un tema que me duele, y en cualquiera de esos eslabones. Me da lo mismo en producción, me da lo mismo en transporte, me da lo mismo en la industria cárnica. Pero ¿y el bienestar humano? O sea, la gente hace 40 años que era ganadera eran auténticos esclavos. Eran auténticos esclavos de su trabajo. Tenían que trabajar de lunes a domingo. No se podían ir a ningún sitio porque los animales no se podían cuidar de otra manera. Las explotaciones no tenían tamaño suficiente para tener gente contratada para trabajar. Eran esclavos. Y hoy tenemos una industria que, gracias a que es una industria, permite cuidar a los animales de una manera ordenada, que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones y tener días libres. Es un... Ojo, Miguel, ojo, y aquí vamos a un tema delicado y a un tema políticamente que puede ser más delicado. No es lo que está imperando, ¿eh? Ahora estamos viendo la demonización de las mal llamadas macronaranjas, que al final son instalaciones de un tamaño adecuado. ¿Para qué? Para que haya familias, para que haya grupos Tal cual. que puedan trabajar de forma óptima. ¿Para qué? Para no convertirse en esclavos de su actividad. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Es tal cual. Políticamente, ¿qué es lo que buscamos? Una persona que tenga que estar, como tú bien dices, en la granja todo el día porque no sea de un tamaño suficientemente tan pequeño que no sea capaz de hacer un turno de gente trabajante, de poder tener 1, 2, 3 fines de semana al mes, o sea, liberar 3 fines y trabajar uno. Vamos a ver, eso es la aspiración casi de cualquier trabajo. Y enlazamos, ¿por qué la gente se va del campo? Dice, porque es que no tengo vida. ¿Por qué tengo vida? Porque desgraciadamente a nosotros los señoritos de Madrid, los señoritos de Barcelona, cuando vamos al campo lo queremos ver en perfecto estado de revista, Claro. En perfecto estado de revista. Que no huela, que no haya ruido. Con su valla bien toda plantada, de piedra, todas estupendamente. Pero para que eso ocurra, tiene que estar ahí un señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y también queremos que esté el domingo. O sea, los 7 días de la semana, 365 días. Ojo, ¿eh? Pero Entonces, vamos a hacer una reflexión. Digamos, si ahí entramos en un tema político, acerca de estamos demonizando las grandes instalaciones, que son, curiosamente, las que más podrían afrontar aspectos medioambientales, claro. por una cuestión de pura capacidad de inversión. Y las que más fácil tienen generar más bienestar animal para los animales. Es que aquí, tanto el impacto medioambiental, si tu instalación es capaz de gestionar en la zona en la que vive, con los kilómetros de distancia que se prescriban, que tengan que ser, es capaz de gestionar sus residuos para conseguir que sean un recurso, y es capaz de gestionar el bienestar animal, que el bienestar animal no cambia, porque la regulación es individual, no es grupal. Entonces el bienestar animal no cambia porque tú tengas 50 animales o porque tengas 500. Es la misma regulación para el animal. Quizá, sí es cierto que cuanto más grande sea la granja, puede ocurrir que haya un poquito más de presión de infección, y esto es así, es un hecho, no pasa nada. Pero el tamaño de la granja no implica ni mayor bienestar animal, ni muchísimo menos. Y dicho eso, quiero decir, en todo caso sigue siendo mucho mayor que cuando se cuidaban a los animales en traspatio. El bienestar animal, o sea, y la presión de infección sigue siendo la mitad, y el formato... Es que es evidente. Pero aún así, Javier, pues esto es lo que nos dice la gente. Y esto es lo que llevamos desde Madrid, y esto sí que cae en nuestro debe. Claro, pero al final estamos, digamos, comprando, o la sociedad está comprando un discurso
un discurso que es un discurso tendente, no nos engañemos, a liquidar la producción ganadera. O sea, durante esta última Comisión Europea, no la que tenemos actualmente, pero la que hemos pasado durante los últimos 5 años, se ha dedicado de alguna forma y creo que hay que decirlo Tal cual. tal cual, a destrozar la producción ganadera europea. O sea, el documento de Farm to Fork, Sí, el que, Farm es, to Fork. que fue una puñalada trapera a lo que es la producción ganadera, no nos olvidemos, lo lanzaron en plena pandemia, en mayo del 2020, cuando estábamos metidos en nuestras casas. O sea, que es que realmente dices, ¿cómo tuvieron el cuajo de sacar ese documento? Que no, es que es un documento en el que, bueno, pues es de guía, de guía abstracta. de guía abstracta. Me río yo de la guía abstracta. Toda la legislación que ha venido después del 2020 se ha basado en el documento, en ese papel de Farm to Fork, en el que los sectores no hemos tenido nada que ver. tuvimos nada que decir. Vuelvo a repetir, lo sacaron en el mes de mayo del 2020, cuando estábamos todos metidos en nuestra casa, confinados. Y no medimos, Ojo, y no medimos cuánto daño nos iba a hacer, Javier. No medimos cuánto evidente, pero fíjate, en un momento en el que la producción ganadera estaba dando de comer a todos nosotros que estábamos metidos en nuestra casa, tal cual. en la que para toda la sociedad europea, yo diría mundial, el sector ganadero, el sector agrícola, era un sector estratégico. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nos daba de comer. Mira, ojo. Antes de ayer estaba entrevistándome con el presidente de Opormex, con Iván Espinosa, en México, y me contaba que la presidenta, Claudia Sheinbaum, su proyecto era la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, porque es un país deficitario de proteína, tiene que traerla de Estados Unidos. En Europa tenemos autoabastecimiento de sobra. De hecho, somos uno de los grandes exportadores, como muy bien has dicho. Vamos, uno de los grandes, no, el gran exportador mundial junto con Estados Unidos de proteína de origen animal. Y nos lo queremos y estamos luchando para cargárnosla. O sea, para cargarnos nuestra soberanía alimentaria. Esto es de locos. Miguel, yo te pongo un ejemplo. O sea, y te pongo un ejemplo que he utilizado en varias ocasiones y creo que se ve muy gráficamente. En Europa, en su día, nos cargamos el sector textil. Nos lo cargamos, ¿por qué? Porque siempre habría el producto que podíamos traer de otras zonas del mundo. Llegó la pandemia y no teníamos tela ni siquiera para hacer mascarillas. Tal cual. Nos robábamos las mascarillas en los aviones, en los aeropuertos, con los diferentes países. Yo creo que conviene que recordemos las cosas. O sea, la reflexión que yo hago es si con la alimentación vamos a llevar esa deriva. En vacuno de carne, la Unión Europea en el último año ha perdido 2 millones de censo neto de animales. 2 millones. Y llevamos 4 años perdiendo sucesivamente censo. En 4 años, en la Unión Europea, hemos perdido 1.260.000 vacas. Vacas entre leche y carne. Y si no hay vacas, no hay terneros. Y si no hay terneros, no hay carne. Eso es clarito, eso es clarito. Entonces, ahora nos encontramos en un panorama en el que la Unión Europea está produciendo cada vez menos, evidentemente, porque tiene menos animales, y está viéndose de alguna forma con una demanda absolutamente brutal de carne de vacuno. Fundamentalmente, ¿de quién? De los países del norte de África. Claro. Países que lo que quieren es comer. Básicamente comer, como España hace 40, 50 años. Tal cual. O a lo mejor 60 años, como mis abuelos. Claro. La prioridad de mis abuelos, incluso de mi padre, era comer. Era comer. Ahora ya estamos muy bien comidos, muy bien bebidos, muy bien vestidos. Y se nos olvida. Y muy bien de todo. Se nos ha olvidado eso, Ya sabes que Pimentel
escribió un libro que se llama Manuel La venganza Pimentel del del Campo. Campo, en el que explica muy bien esto y en el que explica cómo se nos está olvidando una cosa. No es en vacuno, en cerdos ha pasado lo mismo. Da igual, A los holandeses les están pagando para cerrar granjas. da igual. A los daneses lo mismo, a los alemanes no te quiero ni contar. O sea, están pagando dinero para que dejemos de alimentar con dos cosas, ¿eh? Con lo que eso conlleva, pero también con el sesgo ideológico que genera que te den dinero para cerrar una cosa porque dicen que eres un terrorista ecológico, que tú eres el responsable de lo que está pasando en el mundo. Es una locura. Es dramático, Miguel. O sea, ese mensaje es así y yo muchas veces digo que lo pagaremos como consumidores. Claro que lo pagaremos. Esta deriva productiva hacia la que va Europa lo acabaremos pagando como productores. A lo mejor nosotros no. Nuestros hijos, estoy absolutamente convencido. Pero vamos, Absolutamente convencido. Y ojo, una cosa es la tela y otra cosa son las cosas de comer. tal cual. Y con las cosas de comer, ojito que no se juega. Ahora mismo dices, bueno, hemos firmado un acuerdo con Mercosur y siempre decimos, bueno, pues siempre habrá carne barata en alguna zona del Lo mundo. harán ellos. Ojo, O no. ojo que hay algún problema en Mercosur. Ojo que los flujos tal, y cuando Europa no tenga capacidad para autoabastecerse, No, probablemente voy a repetir, a lo mejor a nosotros no nos toca. Yo a mis hijos lo tengo claro y les pasará. Y todo esto, Javier, es que es una cosa extraordinariamente importante. Parece que olvidamos que el mundo nunca ha vivido mejor que vive hoy. Yo no digo que sea el mejor mundo posible, estoy seguro que no lo es. Es evidente que no lo es. Nunca ha habido menos hambre, nunca, que actualmente. Nunca. Y esto parece, es decir, Malthus nos decía que era imposible que llegáramos 9.000 millones de personas con menos hambre que cuando éramos 4.000 o que cuando éramos 3.000, con menos hambre. Y esto, coño, hay que contarlo. Coño, hay que contarlo. Y parece que no lo damos por supuesto, ¿no? Bueno, y con una esperanza de vida evidentemente, Imagínate. evidentemente superior. Ahora cumples 70 años y eres un chaval. Sí. O sea, eres un chaval por B, porque ahora la esperanza de vida ha aumentado. O sea, Sí. o sea, realmente, hombre, y en esa evolución, evidentemente la alimentación pues ha tenido algo que ver, sin duda ninguna. O sea, y hemos ido avanzando en función de cómo nos hemos ido alimentando. Es tal cual. Oye, Ahora no sé si vamos a evolucionar. No lo sé. Y ojo, y es preocupante, es preocupante. Cuando alguien me dice que adopta dietas desequilibradas en cuanto a alimentación, le digo, mira, si eres una persona formada, lo único que te puedo decir es que te vigiles. Es que te vigiles. Que Tal te cual. vigiles, y me gustaría que te vigilases tú de forma privada. No que tuviese yo que pagar la facturación de tu sanidad pública. O de tu sesgo Claro, ideológico, ¿no? eso es lo que me gustaría. O sea, no tener que pagar de la sanidad pública tus imaginaciones sobre la salud. Fíjate que entiendo el vegetarianismo y el veganismo, los entiendo perfectamente y me parece bien que cada uno tome sus ideas. Lo que me parece mal, y es decir, porque en esa parte los emisores de su discurso son ellos y está muy bien. El problema quiero decir que cada uno puede emitir el discurso que le dé la gana, eso lo faltaba. Por supuesto. ¿Qué me ocurre a mí? Yo lo que me ocurre es cuando esto se lleva a políticas que afectan, y entonces aquí es donde viene el tema, ¿no? Y entonces, de repente hoy, a los niños les quitas la carne en la escuela, justo cuando muchos de los casos, estas escuelas de las que estamos hablando son colegios públicos en los que, en algunos casos, hay niños que tienen, evidentemente no es todo el mundo, y no que hay que dramatizar, pero que hay niños que su comida es esa es la comida donde se alimentan de verdad y donde se nutren, y les quitas por un sesgo ideológico que un adulto de 50 o de 40 años ya tiene que tome las decisiones que le dé la gana, que es su vida, ¿no? Pero a un niño, tío, o esa madre que coge y decide que no va a tomar no sé qué, y el niño, y se mueren los niños, que repito, que no hay que ser dramático, pero ostras, tío, o sea, tú tomas las decisiones que quieras, pero hay que tomarlas en base a la ciencia. Tú no puedes, que bueno, este es otro debate, ¿no? Porque hoy la ciencia y la opinión, ¿cómo se han equiparado?
¿sabes? Entonces, tu opinión resulta, oye, yo te tengo que dejar dar tu opinión. Es que es mi opinión. Caballero, pues me tiene usted que informar, ¿no? Ya, hombre, al final, vamos a ver, al final la ciencia nos ayuda. Claro. Y cuando es una ciencia pues real y basada en hechos, pues es casi casi incontestable. O sea, es casi casi incontestable. El problema, tú lo has dicho perfectamente, o sea, cuando a un niño en su etapa de desarrollo no se le da todos los ingredientes para desarrollarse como persona, pues luego vienen los problemas. O sea, lo que tú has dicho, o sea, en un colegio, o sea, el que desde la autoridad, en este caso política, se diga que la cantidad recomendada está entre 0 y 3 raciones de carne a la semana, 0 y 3 raciones. Para un niño que es en muchos casos, desgraciadamente, la única comida que hacen en condiciones es la que hacen en el colegio, hombre, dices, vamos a ver si como sociedad nos lo hacemos un poco mirar porque algo no estamos haciendo correctamente. Totalmente, totalmente. Bueno, y después del rato de queja, vamos al rato de donde aportamos, Javier. Oye, No, Javier, yo creo que queja no. O sea, lo primero esto es es que una hemos plasmación reflexionado acerca de lo que, de una plasmación de una realidad. claro, o sea, Lo que pasa es que como levanto la voz mucho en estas cosas porque me joden de verdad. O sea, me no, generan mucho. Y a ti no, sé que también. porque realmente, vamos a ver, Es vemos lo esto injusto, justo. vemos lo injusto de la situación, Miguel. O sea, Sí, estoy de acuerdo. los que llevamos mucho tiempo vemos lo injusto de la situación. O sea, gente que trabaja para dar un alimento a la población, evidentemente es un trabajo como cualquier otro. Ver que se le está demonizando por su actividad cuando lo que haces es alimentar a una población que es necesario, Y, dices, ¿qué injusto es y esto? cuidar animales, Javier, porque Claro, la realidad de esto es que los que de verdad cuidan animales son los ganaderos. sin duda ninguna. Y esto, Sin duda ninguna. y esta historia, o sea, que somos familias que cuidamos animales para alimentar al mundo, esto es incontestable. Y que un tío que tiene un perro en 25 metros en Madrid nos dé lecciones sobre esto, por lo menos es paradójico. Y por lo menos hay que contarlo, ¿no? Aunque solo sea para que quede claro. Y es que es así. Es que es así. Oye, entonces, y ahora quiero hablar contigo un poco de la percepción del consumidor. Yo supongo que estarías el otro día en la presentación de Sigma Sí. del estudio sobre reputación del sector cárnico. Y bueno, creo que fue muy claro. Yo cuando he pasado por él, a pesar de que todos los mensajes son positivos, yo he mirado la parte negativa, pero ahora vamos a hablar de la positiva. La gente no nos ve tan mal. La realidad. Vamos a ver, lo cierto es que quizás a lo mejor nosotros, porque estamos en primera línea de frente, vemos las cosas desde un punto de vista quizás mucho más, o con mucha menos objetividad en cuanto a análisis. Lo vemos todo de forma mucho más amplificada. Luego realmente le preguntas al consumidor de calle, y la percepción en este caso de la carne Es buenísima. es absolutamente positiva. Positiva. Porque te digo, el consumidor tampoco es tonto, ¿eh? Que sí, O sea, está el claro. consumidor tampoco es tonto y ha pasado, y fíjate que se la han bombardeado de forma recurrente en un mensaje muy negativo, pero al final, quédate con esta expresión, las mentiras tienen las patitas muy cortas, muy cortas, y el consumidor de verdad no es tonto. Cuando se esté bombardeando y al final le pones tal, dices, no, o sea, a mí me engañas una vez, Un rato. pero no me engañas permanentemente. Se puede engañar a unos pocos un rato, pero no se puede engañar a todos todo el rato, ¿no? Claro, Es un poco, es que es así. claro, yo creo que eso lo define perfectamente. Es así. Lo que se ha intentado a base de también una estrategia perfectamente definida, que es repetir N veces una Mentira. mentira, convertirla en una verdad. Esto ya lo hicieron los nazis en su día, ¿eh? Sí, sí, O sea, no estamos hablando de algo que me he inventado yo. Tal. O sea, esto ya se hizo y han replicado el modelo de forma muy clara. Bueno, pues realmente yo creo que debemos sentirnos muy contentos, yo creo que el sector, porque cuando preguntas a la gente, dicen, ojo que esto no es Es así. que ahí viene, ¿sabes? Yo creo que aquí hay
hay un tema muy que hay que valorar y que tenemos que valorar, y es la diferencia que hay entre el ruido mediático y lo que genera noticia y la realidad de la población. La población quiere comer, quiere estar... Y claro, si tú le preguntas, como aquel informe de la Unión Europea, oye, ¿usted quiere que los animales tengan más bienestar? Claro, Pues no vas a decir que no. ¿No? claro. ¿Tú te acuerdas que Famino y Cansado tenían un chiste que decía: 9 de cada 10 dentistas recomiendan el chicle sin azúcar. Hoy con nosotros el hijo de puta que recomienda el chicle con azúcar. Entonces, a mí ese me encantaba. Claro, a ti te preguntan, oye, ¿tú quieres que los animales tengan más bienestar? ¿Qué vas a decir? Evidente, no Claro, sé, si es que es lógico. claro, es que si la pregunta es así, pues no, el 97% de la población europea quiere que los animales tengan más bienestar animal. Hostia, cabrón. Es que la pregunta, claro, qué quieres que responda a una pregunta así? ¿No? ¿Qué quieres ser? ¿El del chicle sin azúcar? ¿No? Claro, no, pero realmente es es un ejemplo clarísimo de cómo se puede, Manipular. de cómo se puede manipular buscando una respuesta de forma clara. Para mí fue muy clarificador. Creo, de todas maneras, creo que es un informe que también genera unos puntos claros de trabajo. O sea, Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y hay uno que a mí me resulta claramente llamativo. llamativo, de verdad. O sea, que es cuando te dicen que no tienen información suficiente acerca. Tal cual. Creo que coincidimos, no hemos hablado anteriormente, pero Sí. estamos pensando en lo mismo y que define muy bien un poco De nuestra para. de nuestros problemas. O sea, nuestros problemas, uno de nuestros problemas, ¿cuál ha sido? No lo hemos contado. Que no lo hemos contado. O sea, en esto que ahora está, no me gusta esta palabra, igual que otras muchas, pero no me gusta esta palabra porque se está prostituyendo a la hora de definirlo. Pero eso que definimos como el relato. Sí, O sea, como sector no tenemos no hemos hecho nuestro relato. tal O cual. sea, no hemos contado nuestra historia, no hemos abierto nuestras instalaciones para que nos vean. Siempre hemos sido muy endogámicos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos necesitado. ¿Qué ha hecho la gente? Pues Compra, producir, trabajar, es trabajar. lo Porque no es- lo mejor que ha sabido y no ha pensado en que parte de su futuro es decir a la persona, ven, mira cómo lo hago, mira cómo lo Es que hago. nos creíamos que eso era suficiente. Nos creíamos que con levantarnos a las 5 de la mañana Claro, ya habíamos cumplido el expediente, ¿no? claro. Nos creíamos que, o sea, ostras, a mí qué me cuentas, que yo ya me levanto a las 5 de la mañana y llegaba reventado a las 6 de la tarde a tu casa, te metías te echabas un ratito a la siesta y luego volvías a darles de cenar, ¿no? A los animales. Y con eso ya te creías que había cumplido. Y ciertamente es una parte importante del trabajo, pero que tú no hayas contado en tu pueblo, oye, ¿ves estos camiones que vienen aquí? Es que yo después de hacer la granja en el 87 la he tenido que remodelar en el 96 y la he tenido que remodelar en el 2007. Y he tenido que poner 1 milloncito cada vez, o me da igual lo que sea, o 100 euros cada vez que ha venido aquí. Y cada vez nuestros animales han cumplido unos estándares nuevos de bienestar animal. No, no. Y en esas reformas, ¿cuánto mueves alrededor? Sí, sí, está claro. O sea, ¿cuánto mueves alrededor? Porque al final dices, vale, la instalación ganadera. Ya, pero instalación ganadera, tienes que tener un mecánico en el pueblo, Tal cual. tienes que tener 2 restaurantes para la gente, y tienes que tener tantos transportistas, y tienes que tener un servicio veterinario, y tienes que tener una fábrica de piensos. O sea, es que al final la actividad ganadera es lo que es la actividad ganadera y todo lo que tiene, a su Y alrededor. aquí venimos a otro punto que quería tocar contigo, y es que hoy los pueblos que se mantienen vivos en España son los pueblos que han tenido ganadería. Son los únicos pueblos que mantienen Sí. su vitalidad. Sin duda ninguna. O sea, sin duda ninguna. Yo un poco, cuando hablamos el debate en diferentes sitios, el debate famoso de Noviercas. Y te lo digo Ujú. porque está ahí. O sea, tú bajas de Pamplona hacia Madrid y tienes 100 kilómetros en la que no tienes nada. Nada. Es que más vale que esos 100 kilómetros bajes con gasolina en el coche, Sí, sí, sí. porque si no, puedes tener un problema serio de quedarte ahí en medio de la nada sin Sin nada. nada. Es que no tienes una gasolinera para tomarte un bocata. Tal cual. Claro, entonces dices, vamos a ver, en estos 100 kilómetros, No podremos hacer ¿qué algo. sensato habría de intentar crear algo que crease riqueza? Riqueza Y que alimentas al mundo. y pervivencia de la gente en esa zona.
O sea, realmente para mí es un tema, pero eso es un ejemplo de cómo el mensaje, o sea, cómo se prostituye el mensaje acerca de lo que es la actividad. O sea, Mira, yo el otro día estaba. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que no contamos las cosas como son. Y el otro día no contamos las cosas de manera entendible, ¿no? El otro día vi un titular, cuando digo el otro día es en algún tiempo pasado, en los últimos 4 años a lo mejor, ¿vale? Pero me pasó con un trabajo que fui a hacer a Perú y un trabajo que fui a hacer a Panamá. Y entonces, y todo me surge de una vez que leo en un periódico, en España hay tantos cerdos como personas, 50 millones. Y dices, coño, claro, tú lo planteas así y dices, pues parece que hay muchos cerdos, ¿no? O pocas personas. Vale. Y de repente digo, bueno, ¿y esto, si yo me lo llevo a Holanda o me lo llevo a Dinamarca, cómo es? Resulta que en Dinamarca hay 5 o 4 cerdos y medio por persona. Resulta que en España hay un cerdo cada 0,03 kilómetros, quiero recordar, estoy hablando de memoria, lo tengo, y en Dinamarca hay un cerdo cada kilómetro con 2 o cada. Entonces vamos a ver. Me están poniendo normas, unos tipos que tienen 4 veces más cerdos por persona que yo, que tienen una densidad de población y una densidad de cabaña ganadera 15 veces más grande que yo, porque son un país pequeño. Nosotros somos un país grande para la gente que vive aquí. Y tenemos que estar asumiendo una idea. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿sabes qué pasa? Que si contáramos esto con estos números, en lugar de contar 50 millones de cerdos, no dijéramos, no, en España hay un cerdo cada, no sé, hay 2 vacas por. No, se dan, pero no lo contamos. pues Miguel, porque nunca hemos prestado atención a la comunicación. Sí, está claro. O sea, nunca hemos considerado que la comunicación de nuestra actividad fuese algo relevante para nuestra actividad. O sea, es ahora cuando empezamos a ver que nuestra subsistencia como sector, nuestra pervivencia como sector, tiene que ir ligado a comunicar mejor lo que hacemos. Hasta ahora realmente lo que hemos hecho ha sido nada, es trabajar, convertirnos en unos excelentes productores. Yo siempre lo digo, somos los mejores productores del mundo, en el caso de vacuno, y estoy seguro que en el resto de las especies. O sea, ¿por qué? Y básicamente porque sin ningún tipo de ayuda tecnológica estamos produciendo y vamos a tener, no como otras zonas del mundo que utilizan otra serie de tecnologías. Aquí en Europa, siguiendo el modelo de producción europeo, estamos produciendo con una calidad Excelente. excelente. Pero realmente no lo hemos sabido contar. O sea, realmente creo que tenemos que hacer un cambio de chip, en lo que es la necesidad de comunicar. Y aquí yo creo que vuestro trabajo es un trabajo esencial en este cambio, en este intentar transmitir a la sociedad, transmitir a este consumidor urbanita que cada vez está más alejado Claro. del medio rural. O sea, cada vez Sí. está más alejado. ¿Por qué? Porque mis abuelos estaban en el pueblo, mis padres Iban. mi madre ya no, íbamos de vez en cuando, y mis hijos ya no van al No han pueblo. ido nunca. Ya no van al pueblo, ya no saben. Pero te estoy hablando de mí, y vengo de un pueblo, mis padres eran de un pueblo de Toledo. O sea, y esta es nuestra realidad. Entonces, a partir de aquí, creo que tenemos que trabajar mucho, indiscutiblemente, en el ámbito de la comunicación. Y aquí también la reflexión que te hago, desde luego es una línea de actuación de las interprofesionales, pero creo que con las interprofesionales solo no es suficiente. Yo también lo creo. Nos hace falta más músculo, nos hace falta que haya un entramado empresarial de empresas que se están jugando su vida, Su existir. su vida, Existir, su vida, porque realmente están viendo que el vender ultraprocesados vegetales, que iba a ser su línea de negocio, están viendo que se le está cayendo en el negocio. El caso de Unilever vendiendo su división de productos vegetales es un caso Paradigmático, sí. es un caso clarísimo. Entonces, de esas grandes empresas que están viendo esa línea de negocio como se les está de alguna forma tambaleando, oye, vamos a intentar potenciar y transmitir realmente nada diferente a lo que es nuestra realidad. A la realidad. Es que aquí tampoco, Que no. repito por tercera vez, Que no, las no. mentiras tienen unas patitas muy cortas. Y si vendemos mentiras, al final, ¿qué tenemos que vender? Lo que hacemos. Nuestra realidad.
nuestra realidad, que es una realidad, Miguel, bonita, excelente. bonita. Excelente. Y luego, y mira, y te voy a decir una cosa, mira, ¿sabes para qué nos sirvió? Mira, yo tengo, y ya te voy a dejar, joder, ya te voy a dejar irte, vaya chapa que te he pegado, Javier, perdóname. Yo estoy encantado. Me lo estoy pasando. Estoy encantado porque realmente el tener una persona con la cual puedas confrontar, puedas pensar, puedas debatir acerca de lo que es el sector, para mí que lo llevo, te lo he dicho al principio, lo llevas casi en la sangre y dices, uff. Te vas a venir más veces porque además, ¿sabes qué me gusta? Que en lugar de hacerme parar me llevan más lejos. Entonces esto me lo necesito tener aquí. Mira, cuando nosotros, porque la comunicación tiene dos cosas, ¿no? Primero enseña las cosas, pero también con ese hilo que tienes detrás de verdad, es decir, como a nadie nos gusta comunicar mentira, ¿no? Porque somos gente honorable, nos ayuda a mejorar cosas que hacemos regulín. ¿Sabes? Mira, yo cuando en mi casa, cuando yo entré a trabajar en la empresa de mi familia, en la agroalimentaria Chico, entré a trabajar, mi padre, esto era 2013 creo, así. Entonces mi primo entró de CEO del grupo y yo entré de expansión y de comunicación con él a trabajar, ¿no? Y entonces nuestra primera apuesta fue el cambio generacional, en un ejercicio de bondad y de generosidad. Mi padre y mis tíos se fueron de la compañía y nos dejaron a nosotros entrar allí, ¿no? Y lo primero que hicimos, vamos a pintar los coches, las granjas, y mi padre, hostia, ¿cómo vas a...? Que todo el mundo va a saber. Pues ¿sabes qué pasó? Que desde que las granjas empezaron a estar pintadas y tenían nuestro nombre, pues tenían menos mierda. Y estaban más recogidas, estaban más limpias, y los camiones olían mejor y estaban más cuidados. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tener su nombre puesto en una cosa que es una mierda. A nadie le gusta, a la gente queremos... Entonces, empezamos a mejorar ciertas prácticas solamente... Yo no sabía que eso iba a pasar, ¿eh? O sea, te quiero decir, fue un resultado inesperado, pero muy bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiero decir que la comunicación también tiene una labor de ayudarnos a mejorar. Sin duda ninguna. Yo creo que es algo y cada vez las interprofesionales lo tenemos muy claro, y cada vez el sector, de verdad, yo creo que lo tiene más claro, ¿eh? O sea, tiene más claro que tiene que ir evolucionando, tiene que ir abriéndose, tiene que ir no importarle enseñar su realidad, que es una buena realidad. Que sí, hombre, que sí. Y que además a la gente, yo siempre pensaba, es que la gente no está preparada. ¿Ves? Es que la gente es gilipollas. Que la gente está perfectamente preparada para... Nosotros tenemos ejemplos en los últimos años. Tenemos alguna actividad que es llevar influencers a ver una instalación ganadera. Y siempre al final o al principio te dicen, bueno, están de puta madre los animales, claro. Yo esto no pensaba que era así. Sí. Yo no pensaba que era así. Es así, es tal cual, Javier, es tal cual. Lo que sí que tenemos que hacer es ese ejercicio de pedagogía, ese ejercicio bueno, pues sobre todo... De apertura. Pues, sí. De apertura y de tranquilidad. Oye, Javier, que nos vamos. Muchísimas gracias por venir. Pero encantado. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado de categoría. Yo siempre que me llames, aquí voy a estar. Pues tendrás que venir mucho. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que profundizar en los temas de comunicación, que creo que son muy, muy importantes. Creo que empresas como la tuya está haciendo un gran trabajo, y creo que tenemos que profundizar en este campo. Vamos, no me cabe ninguna duda. Pues a nosotros aquí nos vais a encontrar siempre. Bueno, amigos, hasta la semana que viene.